Le da miedo. En el Evangelio de Juan 19:38, y yo quiero que eso se rompa aquí. Usted no puede tener miedo de ser creyente. No puede ser temeroso de eso. Evangelio de Juan 19:38. Y dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. ¿Quién era José de Arimatea? Un discípulo de Jesús. Pero miren cómo era ese discípulo. Miren, léanlo por favor, que dice allí en pantalla. Era discípulo de Jesús, pero ¿cómo? Secretamente. ¿Y por qué él era el discípulo 007? James Bond, ¿recuerdan ese? Este era José de Arimatea, un discípulo secretamente. ¿Y por qué era un discípulo secreto? Por miedo de los judíos. Era un discípulo secreto. Era un discípulo de los que nadie sabía que era discípulo. ¿Y por qué era así? Por miedo. Hasta ahí lo vamos a dejar. Por miedo. ¿Saben? Hay gente que le da miedo ser cristiano. Hay gente que le da miedo venir a la iglesia. Hay gente que le da miedo, ¿cierto?, dedicarse a Dios. Este año uno de los grandes desafíos es dedicarnos a Dios. Este debe ser uno de los más. Yo le podría decir, vamos a desafiarnos como iglesia a tener un gran edificio, vamos a desafiarnos a tener grandes instrumentos, una gran alabanza, pero yo creo que el primordial de todos los grandes desafíos de este año es dedicarnos a Dios. Si no nos dedicamos a Dios y somos de esos discípulos secretos, ¿de qué sirve? ¿Acaso la Biblia no dice que hay de aquel que se avergonzare de Dios? Dice que el Padre se avergonzará de nosotros. Si yo soy un discípulo secreto es porque tengo miedo de que mi familia, ¿cierto? Porque los mayores miedos es ese. ¿Y qué dirá mi familia? ¿Y qué tal mi mamá? ¿Qué tal mi papá? ¿Qué tal mi hermano? ¿Qué tal mi hermana? ¿Qué tal mis hijos sepan que yo soy cristiano? Y la gente le da miedo dedicarse a Dios. ¿Por qué? Por miedo, dice, a causa de los judíos, a causa de la gente. Era un top secret. ¿Lo dije bien o no? Entonces, ¿cómo sería un cristiano? ¿Cómo sería en inglés entonces cristiano top secret? Imagínese usted un creyente top secret. Todo mundo, dígame bien, sabe que usted es cristiano, menos usted cree que todo mundo no sabe que usted es cristiano. Y ese era José de Arimatea. Y yo quiero decirle, hay gente que dice, ¿qué tal mis amigos? Y se acercan a los amigos y los amigos les ofrecen beber licor, esto. Y bueno, qué pena decirles que yo soy cristiano y que los cristianos no debemos hacer esas cosas. Y entonces yo prefiero ceder a ellos porque entonces me van a sacar, me van a aislar. Y ese es el miedo al rechazo, y por eso la gente en ocasiones piensa que no pueden dedicarse a Dios todavía. No, un día yo me voy a dedicar a Dios, o algún día, cuando ya esté viejito, cuando eso es para los viejitos. ¿Por qué? Porque tienen miedos. Y uno de esos es el miedo a dedicarle al Señor su vida entera, su familia. Y no hay mayor privilegio que dedicarnos a Dios, porque sin Él nada podemos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor. Vamos a dedicarnos a Dios. Quite ese miedo. ¿Saben? El apóstol Pablo, no sé si usted sabía esta historia, pero en Filipenses capítulo 3, verso 7, el apóstol Pablo le dice a los filipenses algo que le sucedió a él. O sea, es de su vida, y por eso él puede decir estas cosas. Y yo quiero que usted también las pueda decir. Filipenses capítulo 3, en el verso 7 y 8, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, oigan eso, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Saben por qué el apóstol Pablo dijo eso ahí a los filipenses? El apóstol Pablo era hijo de uno de los hombres más ricos de la época, un hombre romano. ¿Saben? Este hombre era rico, de la alta alcurnia, tanto así que le pagó clases, óigame bien, con un hombre, o lo puso a estudiar con un hombre llamado Gamaliel. Gamaliel era el hombre reconocido de la época, como hoy en día decir, voy a pedirle al mejor profesor de Texas,
al mejor profesor de matemáticas de Texas y le voy a pagar unas clases para mi hijo. Para mí, óigame bien, privadas. Eso es tener dinero, recursos. Pues así fue el papá de Pablo, de Saulo. Le pagó, óigame bien, lo puso a estudiar a los pies de Gamaliel, dice la Biblia. Era un hombre muy rico, pero cuando Pablo se convirtió al cristianismo, entonces su papá lo desheredó. Le dijo: usted no puede ser más mi hijo. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, Pablo dijo: yo, fariseo entre fariseos, o sea, yo sí sé lo que es la vida fariseica. ¿Qué quiere decir? Que era una secta de la época. El ser fariseo era una religión de la época, y por eso Gamaliel era de los mejores maestros del fariseísmo. Y entonces Pablo, cuando se convierte al cristianismo, el papá lo rechazó y le dijo: no vas a ser más mi hijo, y le quita su herencia. Y este apóstol Pablo dice: el cual lo que para mí antes era ganancia, mi herencia, el dinero que mi papá me iba a dejar cuando iba a morir, para mí ahora la estimo como pérdida por amor a Cristo, y ahora la estimo como cosa, óyeme bien, como basura. ¿Por qué? Por razón de mi Señor. Su papá le dijo: ya no vas a ser más mi hijo. Le dijo: pero ahora soy hijo del Dios Todopoderoso, y ahora sé a quien sigo, que es a Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Eso es tener valentía y vencer los miedos. Conocí un hombre que le dije que su papá le dijo que por haberse convertido al cristianismo lo había desheredado, le quitaba también su economía. Y eso es verídico, es verdad lo que le estoy diciendo, porque se volvió al cristianismo. Pero ese hombre siguió permanente con Cristo, como el apóstol Pablo. Hay gente que no se quiere comprometer, no se quiere entregar o dedicar a Jesús por miedo. Pero el apóstol Pablo dijo: no me interesa lo que perdí, lo que pude haber tenido como herencia, la estimo ahora como basura, solamente, óigame bien, por ganar a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen eso en esta mañana? Denles aplauso fuerte al Señor. No me importa lo que digan. En pocas palabras, no me interesa lo que digan los demás, no me interesa lo que diga la familia, no me interesa lo que digan mis amigos con respecto a mi vida espiritual. Yo sigo a Cristo. Amén. Lo segundo es que hay gente que tiene miedo al compromiso. Recuerden que les empecé diciendo dedicación, compromiso, inversión. Esos son los desafíos. Y lo segundo es que hay gente que le tiene miedo a comprometerse con Dios. Y por eso cuando vienen a la iglesia ya pasaron el miedo de la dedicación, ¿cierto? Dijeron: bueno, vamos a ir a la iglesia, está bien, usted me ha invitado tanto que voy a ir a la iglesia. Y vienen a la iglesia, escuchan un mensaje, Dios les toca, y entonces dicen: yo quiero seguir viniendo a la iglesia, ahora sí. Y este año 2022, ahora sí, todos los domingos y cada reunión, y yo quiero estar. Eso se llama dedicación. Ya vencimos los miedos. Sí, voy a estar con Jesús. No me importa lo que diga la familia, no me importa que me vean con una Biblia bajo el brazo o en la mano, porque hasta a gente que le da pena que le miren con una Biblia, les da vergüenza. Y entonces dicen: bueno, ahora viene a la iglesia, y hay gente que estando en la iglesia ahora lo que tienen es miedo al compromiso. Sí, yo vengo, pero a mí que no me pongan a hacer nada ya. A mí no, que no me vayan a llamar, que venga, que usted, que haga, que por favor ayúdenos, que colabórenos, que mire, que eso. No, porque hay gente así. Hay gente que le da miedo al compromiso. Es más, hoy en día la mayoría de parejas dicen: vámonos a vivir juntos, vámonos. Antiguamente las mamás, los papás decían: es que mi hija no sale de esta casa sino casada o muerta. ¿Es cierto? Antiguamente los padres eran así, antiguos, yo creo, porque en esta época ya dicen: ¿sabe qué, mi hijita? Vaya, pruebe a ver cómo les va en su matrimonio, y si les va bien, pues se casan, y si no, pues no. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa. La Biblia habla del compromiso, del matrimonio. Dice las escrituras, el apóstol Pablo dice: y entonces llegarán tiempos donde muchos se impedirán casarse, donde muchos se opondrán al matrimonio. Esos son esos tiempos donde se dice que los padres hoy en día le dicen: hijo, hija, es mejor que se vayan a vivir así, no se metan en tanto compromiso. ¿Para qué se casan? Pues si les va bien, pues bien, y si no, pues no. Se separan. Y eso no es compromiso lo que Dios busca. Que usted tenga compromiso con su pareja, con su esposa. Que si esa persona verdaderamente le ama, el compromiso sea el matrimonio. Que si esa persona de verdad y de corazón ama a Dios, tenga un compromiso con Él. Eso es lo que Dios quiere, pero nos da miedo el compromiso. Y yo quiero decirle hoy: Dios quiere un compromiso contigo.
¿Por qué la Biblia dice que la iglesia es la novia? ¿Y quién es el novio? Jesús. ¿Y por qué dice que cuando Él venga por su iglesia o su novia va a haber un qué? Un matrimonio. En esos días que estamos hablando con pastores allí estando en Houston, hablamos del matrimonio y yo les decía, oiga, qué paradójico es que la Biblia inicia con un matrimonio, Adán y Eva, ¿recuerdan? Y los bendijo Dios, los casó. ¿Y con qué culmina? Que la iglesia se casa con el Cordero, con el esposo. Empieza con un matrimonio y ¿cómo culmina? Con un matrimonio. Porque Dios habla del matrimonio como un compromiso. ¿Usted sabía que la iglesia nosotros estamos comprometidos con Dios? Es un compromiso. Pero muchos no se quieren comprometer con Él. En Gálatas capítulo 2, verso 2 voy a contarles otra historia rápidamente. Sé que ya estamos pasados de tiempo y aquí quiero culminar en estos dos puntos. Pero en este punto, oigan esto, en este punto, el miedo al compromiso, Gálatas 2:11, y vamos a leer al 14, 11 hasta el 14. Sucedió algo tremendo. El Señor Jesús toma a Pedro, a todos los discípulos, luego el Señor asciende, Pedro empieza a predicar a los gentiles, se convierte en la familia de Cornelio y Pedro era el predicador a los gentiles. Pero miren lo que dice, verso 11, Gálatas 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí con cara a cara, está hablando Pablo, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, dice Pablo, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Oigan esto, qué tremendo. ¿Ustedes sabían que el apóstol Pablo no fue discípulo directo del Señor Jesús cuando Él estuvo en la tierra? El apóstol Pablo conoció al Señor Jesucristo porque el Señor se le reveló, pero porque Él ya había ascendido al cielo. Pero Pedro sí fue de sus 12 discípulos. Pedro, óigame bien, estaba allí y dice la Biblia que él le predicaba a los gentiles, pero cuando veía a los judíos, entonces les decía a los gentiles: vengan, ustedes tienen que hacer esto como nosotros los judíos. Pero cuando se iban los judíos decían: no, tranquilo, no, mentiras, ustedes pueden hacer lo que quieran. ¿Falta de qué? De compromiso. Y entonces Pablo viene y lo exhorta. Pablo viene y lo encara y le dice: ¿qué le pasa? Usted es un judío, yo soy un judío, pero el Señor nos mandó a que los gentiles no se judaicen, que ellos vivan una vida santa, que ellos sean cristianos de verdad. Y empieza a reprenderlo y a decirle: a usted lo que le falta es compromiso con la causa, con el cristianismo. Le falta es compromiso con sus creencias. Le falta es compromiso, óigame bien, con Dios. Eso fue lo que el apóstol Pablo hizo y lo exhorta, y esto nos da a entender de que tremendo como el apóstol Pablo, sin haber sido uno de los 12 discípulos del Señor Jesús, tenía más claro el compromiso con Dios, con el cristianismo, habiendo sido un fariseo. Nosotros en ocasiones nos falta ese compromiso de encarar las cosas de verdad, de decir: si yo soy cristiano y no soy a medias tintas. La Biblia dice: o eres frío o eres caliente, pero las medias tintas dice: pero los tibios, ¿qué dice? Los vomitaré de mi boca. O eres frío o eres caliente, pero los tibios, o sea, Dios dice: usted puede ser frío, o sea, ni me conozca, pero si usted me va a conocer, conózcame de verdad y comprométase conmigo. Pero los tibios los vomitaré de mi boca. Tremendo eso. ¿A qué le llamamos eso? Compromiso con Dios. Que este año 2022 nos dediquemos a Dios, nos comprometamos con Dios, y entonces los grandes desafíos que usted quiera, Dios le va a ayudar, porque no es con su fuerza, no es por sus méritos, no es con su labor, no es con su dinero, es con el poder del Espíritu Santo que vamos a conquistar. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor con todo su corazón. Aleluya.
están perdiendo los miedos? ¿Y qué fue lo que dice que el apóstol Pedro, por qué lo hacía? ¿Por qué? Porque dice, por miedo. ¿Saben? Cuando nosotros permitimos el miedo en nuestra vida, no vamos a poder conquistar los grandes desafíos. Vamos a renunciar a los miedos. ¿Cuántos quieren renunciar a los miedos? Pongámonos en pie, por favor. Pongámonos en pie si son tan amables, allí en casa. Lo tercero que quiero hablarles mientras ustedes están en pie es que cuando a nosotros nos da miedo la dedicación, el compromiso, las tres grandes cosas para un desafío, dedicación, compromiso, inversión, también nos da miedo invertir. Si hay algo que al ser humano le da miedo es su dinero. Es lo que más miedo nos da. Pero si nosotros queremos, el Señor habla del dinero también y no me gusta enfocarme mucho en esto porque la mayoría de gente siempre lo tilda, ay, entonces ya está detrás del dinero. No. Lo que pasa es que los grandes desafíos se requieren de dedicación, compromiso e inversión. Y el apóstol Pablo nos enseña, dijo, el dinero, la herencia que tenía de mi papá, la tengo por basura por razón del Señor. El apóstol Pablo nos enseña que tenía una vida comprometida con Dios y no importaba a los demás, estaba comprometido. Pero en Lucas 19:20, mientras usted está allí y reflexiona sobre esto, dice las escrituras que el Señor le entrega unos talentos, a otro unas minas. Minas es una medida económica de la época. Y entonces el Señor dice que le da a uno 10 minas, a otro 5 minas y a otro una mina. Y entonces en Lucas 19:20 dice, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Verso 21. Por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Hay gente que le da miedo el dinero. No, yo no voy por allá porque a uno lo roban. No, eso le van a quitar la plática. Lo único que buscan de uno es la plata. Y esos son miedos. Y yo quiero que usted piense, ¿quién fue el que te dio el dinero? ¿Quién nos ha dado los recursos? Dios. Fue Dios el que nos dio los talentos, Dios nos dio las virtudes, el trabajo, el aire que usted respira, el negocio que usted tiene, todo nos lo ha dado Dios. Y este hombre dice, no, yo tuve miedo y por eso no quise poner a producir tu dinero, lo escondí, lo puse en un pañuelo y el Señor se enoja. Y él dice, ¿cómo lo pusiste en mi dinero? Porque lo que tú y yo tenemos no es nuestro, es de Dios. Y yo quiero que por el miedo a que le vayamos a quitar su platica o sacarla, no se aleje de la iglesia. Aquí no se le obliga a nadie a dar. Si usted ha tenido una mala experiencia, empecé diciendo que hay miedos que fueron infundados, una mala experiencia, y nos contaran y hemos escuchado, no, es que una vez estuvimos en una iglesia y allí invertíamos y el pastor se fue con el dinero y se robaban la plata y todo eso. Yo quiero decirles, ese no es nuestro caso. Y lo digo públicamente, la gente lo sabe, 17 años en el ministerio y hemos sabido, dígame bien, de casos como esos, pero nosotros lo único que queremos es que usted no tenga miedo a eso, porque nadie le puede obligar. Y yo se lo digo públicamente a todos, usted nunca dé por obligación, dé porque siente en su corazón, y si no es así, ni lo dé, porque no tendrá cosecha. Y esos son miedos, y por eso tengo que ser claro, este año hay grandes retos, grandes desafíos, pero no tenga miedo a invertir. Por eso las escrituras dicen que cuando el Señor habló de aquel hombre que tuvo mucho dinero, dijo, me haré unos grandes graneros y pondré mi dinero ahí y viviré de ellos por muchos años. Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Hay gente que tiene miedo hasta eso. Y si yo dejo mucho dinero, saben, Dios nos va a bendecir mucho. Levante su mano derecha y diga, gracias Señor, porque tú me vas a bendecir mucho y no tendré miedo. Vamos, dígale, Señor, no tendré miedo de las grandes bendiciones, Señor, que tú me vas a dar. Cierre sus ojos y créalo, porque vienen cosas grandes para ti. Hay cosas muy grandes que Dios va a hacer este año 2022. Pero lo primero es que usted tiene que dedicarse a Dios.
Este es el año que tiene que marcar la diferencia. Ese es el año donde usted diga: Señor, si antes no me había dedicado, ahora sí me voy a dedicar. Ahora sí me voy a dedicar a ti, Señor, porque has sido tan bueno conmigo. Vamos, habla con Dios y dile: Señor, has sido tan bueno conmigo que cómo no dedicarme a ti, Señor. Cómo no comprometerme contigo, mi Rey, que me has guardado de la enfermedad, de la muerte. Saben, tal vez has visto cómo hogares se han destruido y el tuyo no, porque Dios te ha guardado. Sabes, has visto gente que se ha muerto a tu lado, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, y no te ha llegado la muerte porque Dios te ha guardado. ¿Sabes cómo Dios ha guardado a tus hijos, a tu familia? Te ha dado un trabajo, una labor, te ha dado salud. Dile: gracias, Señor. ¿Cómo no comprometerme con ese Dios tan grande? ¿Cómo no creerle a ese Dios que me ha escogido? Vamos, dile: Señor, me quiero comprometer, dedicar a ti, Señor. Dígale: Señor, y no tengo miedo, Señor, a lo que tenga que invertir para ti, porque tu palabra dice, el apóstol Pedro dijo: Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo, casas, tierras, familias, Señor, por causa de ti, Señor, del evangelio que hemos de recibir. Y el Señor dijo: van a recibir 100 veces más en este tiempo y en la vida venidera, la vida eterna, dice el Señor. Saben, no tengan miedo, les quiso decir, porque aquel joven rico, dice la Biblia, que le dio la espalda al Señor cuando le dijo: vende todo lo que tienes, porque tuvo miedo a su economía. Yo quiero decirte, hermano, hermana, no te dé miedo. Dios te va a bendecir mucho más de lo que te imaginas. No le tengas miedo a las bendiciones de Dios, porque Dios es el que te da los talentos, las minas, es Dios. Y no, óigame bien, no tengas miedo de que: pastor, ¿y cómo lo voy a invertir, administrar? Dios te va a dar la sabiduría este año.